Mas como estamos mesmo com o tempo muito contado, eu vou já de imediato passar ao nosso orador convidado desta tarde, Pedro Arrojo, que está em linha conosco e que vai de imediato adressar este congresso. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigada por teres aceitado este convite, também muito em cima da hora, sabendo os afazeres que tens. Pedro Arroxo é o fundador da Fundação Nova Cultura da Água, conhecemos-nos há muitos anos e a APRH e a Fundação têm colaborado, mas atualmente o Pedro é o distinto relator especial das Nações Unidas para os direitos humanos à água e saneamento básico, e essencialmente pela sua longuíssima experiência de ativista no domínio dos direitos humanos e do acesso à água, convidámo-lo para vir fazer-nos esta ponência. Muchas gracias, Pedro. Bem-vindo. E damos-te a palavra de imediato. Muito obrigada. Gracias, Susana. Gracias a todos. Esta invitación es un gran honor para mí. Conozco desde hace mucho tiempo lo que es la APRH y el enorme prestigio que han ganado ustedes a través de su trabajo, de este congreso. Lo agradezco de corazón. Un enorme honor para mí. Debo pedir disculpas por no atreverme aún a hablar en público en portugués. Y agradecerles enormemente la amabilidad y la generosidad de permitirme dirigirme a ustedes en español. Bien, como bien saben, hace poco pues, fui nombrado, como han dicho, relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Solo mencionar que para mí es un enorme honor, pero también es un desafío, les aseguro, tan desbordante como ilusionante. Y bueno, adelante, estoy en ello, desde hace poco, desde el 1 de noviembre. Bueno, creo que afrontamos en el mundo una crisis que es tan grave, podríamos decir, como paradójica. Yo suelo hablar de la crisis global del agua en el planeta agua. Claro, cuando sabemos que hay las estimaciones, entre las muchas que se hacen en estos momentos desde Naciones Unidas, es que 2.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y que más de 4.000 millones no tienen los servicios básicos de saneamiento que cumplimentarían lo que consideramos los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, pues lógicamente hablar de esos 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable nos sitúa ya en la evidencia incontestable de lo que podríamos llamar una crisis global del agua. Sin embargo, soy consciente que cuando introduzco, casi de una manera un tanto provocativa, la caracterización de una crisis en el planeta agua, el planeta azul, estoy haciendo una crítica implícita, por no decir que prácticamente explícita, a esos diagnósticos que se construyen a la hora de explicar esa crisis en torno al argumento de la escasez. Sin duda, la escasez es un factor importante a considerar, no lo dudo. En el primer informe que voy a presentar ante el Consejo de Derechos Humanos hablaré de esto y entraré a considerar y a desarrollar el concepto de escasez, cosa que aquí no voy a poder hacer por falta de tiempo. Pero siempre insisto en que cuando hablemos de escasez necesitamos hacer una seria reflexión sobre el concepto mismo de escasez, aplicando el rigor necesario, el rigor conceptual necesario, así como la relación de este concepto con otros conceptos clave, como el de sostenibilidad o el de ordenación territorial, porque si no,
acabaremos concluyendo que el planeta es escaso, y no solo en agua dulce. No seguiré por ese camino. En todo caso, diría que si nos referimos en concreto, como pretendo referirme aquí, a esos 2.200 millones de personas, basar el diagnóstico, como he dicho, en la escasez, ahí en este caso soy radical, es sencillamente erróneo y desorienta las soluciones a trabajar. Porque esos 2.200 millones de personas no son personas sedientas propiamente, que no tengan agua en su entorno de vida. Son 2.200 millones de personas, en su inmensa mayoría, no digo que no haya sedientos, pero en su inmensa mayoría son 2.200 millones de personas empobrecidas que viven al lado de un río, de un acuífero, de un lago, de una fuente, contaminados. En ese sentido es en el que digo que la clave no es tanto la escasez. Estamos hablando de un diagnóstico que yo explicaré en el informe que presentaré ante el Consejo de Derechos Humanos. El diagnóstico debe centrarse, debe buscar las raíces en la confluencia de dos grandes fallas críticas. La falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos que hemos generado, transformando el agua, que es la clave de la vida que conocemos, en el vector de enfermedad y muerte más terrible que jamás conoció la humanidad. Por un lado, esa falla crítica de insostenibilidad y por otro lado, la falla de inequidad y pobreza que generamos desde sistemas políticos, sociales, económicos, profundamente inmorales, injustos e insolidarios. En la conjunción de esas dos fallas tenemos 2.200 millones de personas empobrecidas viviendo al lado de un río, junto a un río contaminado. Y más allá de este contexto o de estas raíces de la crisis, yo hablaría de tres aceleradores, tres factores de aceleración y profundización de esta crisis global. El primer acelerador es lo que yo digo, la presión de esa visión financiarizadora de la vida, que lleva a considerar el agua como un simple bien económico, un bien útil y escaso, y que por tanto debe de ser gestionado a través de la lógica de mercado, privatizando y gestionándolo a través de la lógica del mercado. Pero si lo hacemos, cometeremos un gran error, porque transformaremos a los ciudadanos y ciudadanas en meros clientes. Y refiriéndonos al núcleo principal de esta crisis de la que hablemos, esos 2.200 millones de personas pasarán a ser 2.200 millones de clientes pobres que no pueden pagar. Con lo cual, lejos de afrontar la crisis, lejos de resolverla, la agravaremos, porque haremos más vulnerables a los que ya eran vulnerables. El segundo factor de aceleración y profundización de la crisis, sin duda, el cambio climático, que acelera y profundiza esa crisis en la medida que, al tiempo que augura crisis económicas y sociales sin precedentes, que, digamos, profundizarán los problemas de pobreza y de inequidad, es una crisis que además incrementará la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos. Luego, los dos grandes factores que generan la crisis se ven alimentados, incrementados por el cambio climático, en una perspectiva en la que ya podemos estar viendo y tocando lo que se viene, lo que se acerca, probablemente, con toda seguridad, millones de migrantes y de refugiados climáticos, con los correspondientes problemas de acceso al agua y al saneamiento. En todo caso, permítanme hacer una reflexión sobre la cuestión del cambio climático. Miren, hoy tenemos un consenso general, afortunadamente, un consenso general no solo en la comunidad científica, sino en las sociedades en su conjunto, sobre la convicción, el hecho de que el principal vector de generación del cambio climático es el vector energía. Y por tanto hay escasas dudas, escasos debates
sobre la necesidad de que las estrategias de mitigación estén presididas por la transición energética hacia las energías renovables. Sin embargo, no oigo tanto hablar de algo que para mí es una convicción clara, y es el hecho de que el principal vector de afección social que genera el cambio climático es el vector agua. Y por tanto, deberíamos articular un mensaje poderoso en el sentido de que las estrategias de adaptación al cambio climático deben de estar presididas, antes hablábamos de la transición energética, pues bien, ahora digo yo, la transición hidrológica hacia la nueva cultura del agua. Una nueva cultura del agua que, entre otras cosas, debe de, digamos, estar también dirigida por un objetivo: hacer las paces con nuestros ríos. De hecho, como he explicado hace un momento, yo creo personalmente que será muy difícil que avancemos, tal y como he definido esa crisis global hace un momento, muy difícil que avancemos a conseguir el acceso universal, el acceso de esos 2.200 millones de personas empobrecidas a aguas de calidad, a aguas potables, si no somos capaces de recuperar la salud de esos ríos y de esos ecosistemas de los que inexorablemente esas personas tienen que abastecerse. El tercer elemento, el tercer acelerador y profundizador de la crisis global del agua, sin duda es la crisis de salud pública que ha generado, en este caso, la COVID-19. En otras futuras pandemias ya veremos. En la medida en que profundiza y expande la pobreza y la desigualdad. Pero yo diría, y con esto cierro estas consideraciones, que también nos está ofreciendo lecciones interesantes la pandemia. En particular, últimamente insisto en una de esas lecciones. Una lección que se deriva del hecho evidente de cómo estamos, la sociedad en su conjunto y cada uno de nosotros y nosotras personalmente, cómo estamos sintiendo, no solo comprendiendo, sintiendo nuestra vulnerabilidad como seres humanos frente a este caso, una pandemia que desborda los blindajes de, digamos, de clases sociales, de condiciones sociales o el pretendido blindaje de las fronteras. Todos lo sabemos, esta vez el virus ha viajado y viaja no solo en pateras, en autobuses, sino en clase business. Pues bien, esa vulnerabilidad, ese sentimiento profundo de vulnerabilidad nos ha llevado también a establecer y hacer crecer un enorme consenso social y político incluso respecto a la necesidad que tenemos, mirando al futuro, de fortalecer nuestros sistemas públicos de salud, de dedicar los esfuerzos necesarios en inversión, en medios humanos, en atención, a fortalecer nuestros sistemas públicos de salud como una enorme empresa colectiva sin ánimo de lucro que tiene como objetivo garantizar la salud, proteger la salud de todos y todas sin dejar a nadie atrás, que es el lema de Naciones Unidas cuando hablamos de derechos humanos. Pues bien, esta enorme lección que vincula esta convicción, este conocimiento con la convicción y el sentimiento de esta necesidad, yo creo que es importante que la vinculemos a los servicios de agua y saneamiento, porque los servicios de agua y saneamiento en todos los países del mundo son la pieza clave de la salud pública, son la pieza clave de los sistemas públicos de salud, aunque estén gestionados, como debe ser, desde la responsabilidad de los municipios. Pero ahí yo me estoy dirigiendo a los gobiernos a decir, ustedes están preparando, por ejemplo en Europa, con los fondos europeos que se presentan para el relanzamiento económico y el relanzamiento social, de la cohesión social europea. Ustedes están preparando fondos para fortalecer los sistemas públicos de salud. Y la respuesta de los embajadores, de los gobiernos, sí, por supuesto, señora Rojo, ¿cómo no? Y cuando les digo, ¿y están pensando
en líneas de financiamiento desde esos fondos para integrar el tema de los servicios de agua y saneamiento, y ahí aparecen caras de sorpresa. Pues mire, es que no sabemos, no tienen por qué saber. Solo les lanzo el mensaje para que el mensaje avance, porque es fundamental. Avanzar en la concepción del derecho humano al agua y el saneamiento, de los servicios de agua y saneamiento con servicios públicos de interés general que deben prestarse desde la prioridad que merecen, como los servicios, los sistemas públicos de salud de cada país, desde la prioridad que merecen y sin ánimo de lucro, con el ánimo de no dejar a nadie atrás. Miren, Naciones Unidas en este 22 de marzo, en este contexto que estoy presentando, nos invitó y convocó a reflexionar sobre los valores del agua, y lo digo bien en plural. Pocas semanas antes habíamos sabido por la prensa que el agua entra a cotizar en los mercados de futuros de Wall Street, considerada como un simple bien económico, a gestionar desde la lógica del mercado, asignándole el correspondiente valor monetario en singular. Miren, yo creo que eso es un error, más allá de que esos espacios de mercados de futuros no son mercados presididos por la lógica del libre mercado entre oferta y demanda, no. Son mercados proclives y preparados para la especulación financiera. No me da tiempo a entrar ahí. Le voy a dedicar mi primer informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas que tendré que presentar en octubre, a los peligros y a los riesgos, a los impactos que esta estrategia de financiarización de la vida se genera sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. Pero en todo caso, la misma concepción del agua simplemente como un recurso económico a gestionar desde el mercado implica un error conceptual profundo. Miren, yo suelo hacer, a mis alumnos les hacía un contraste. Pensemos en la madera y en el agua, ambos recursos naturales renovables. Supongamos que respetamos el principio de sostenibilidad y que obtenemos la madera respetando la sostenibilidad del ecosistema forestal y que obtenemos el agua respetando la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Ya tenemos agua y madera como recursos. La madera no tendremos inconvenientes, creo que nadie se va a molestar ética ni políticamente por decir que el leñador cortará los troncos adecuadamente y venderá los troncos al aserradero que tenga más cercano. Y el industrial, propietario de ese aserradero, venderá las tablas al carpintero y el carpintero venderá los muebles que fabrique a la ciudadanía. Estoy hablando de mercado. Y nadie se estará escandalizando. Me parece legítimo, natural. Habrá que poner normas de regulación al mercado, pero me parece una herramienta adecuada. Si hacemos lo mismo con el agua, nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque la madera en sus utilidades, todas las que pensemos, fabricar puertas, ventanas, barcos, persianas, en todas la madera, la utilidad de la madera es consistentemente sustituible por bienes de capital. Si pensamos en el agua, eso ya no funciona. Las más importantes funciones y usos del agua, como el cariño verdadero de la canción, de la copla, ni se compran ni se venden. Se gestionan con eficacia, con eficiencia, con cariño incluso, pero no son consistentemente intercambiables por dinero. Por ello yo siempre digo, esa diversidad de valores del agua está vinculada a niveles éticos y categorías éticas de distinta naturaleza, de distinto nivel. Yo por ello digo, ¿cómo comparar, por ejemplo, el valor del agua para satisfacer ese mínimo vital que necesitamos para cumplir el derecho humano con el valor del agua para llenar una piscina? Legítimamente. No es posible ni siquiera compararlo. Podemos priorizarlo,
Por eso yo hablo y presento un documento que se ha publicado y que les invito a buscar en la web del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo he centrado en una reflexión ética, la reflexión ética que debe presidir, desde mi punto de vista, la consideración de los valores del agua y las prioridades a aplicar. Yo hablo del agua para la vida, usos relacionados con el agua para la vida en máxima prioridad. El agua en usos de interés general, en usos de interés público. El agua para el desarrollo económico, tercer nivel de prioridad, no primero, que es lo que solemos hacer. Y por último, el agua del hito, en actividades económicas que producen impactos tóxicos o extracciones abusivas que ponen en riesgo la salud de los ecosistemas y la salud pública, por lo cual son ilegítimos, deben ser ilegales y deben ser prohibidos. Pues bien, no me da tiempo a desarrollar esos conceptos, pero en el agua para la vida, que es la que debe presidir la prioridad y el modelo de gestión integrada del concepto del agua, desde mi punto de vista debe estar ese mínimo vital que debemos garantizar como derecho humano. Debe de estar el agua que necesitan las comunidades más vulnerables para producir sus propios alimentos, derecho humano a la alimentación. Y debe estar también el agua que necesita el río para ser un río vivo y no una cloaca a cielo abierto. De nuevo, un uso, una función vinculada al derecho humano a un medio ambiente sano y sostenible. Si nosotros damos prioridad al agua para la vida, no habrá escasez de agua para la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, del mínimo vital, ¿qué hablamos de? 50 litros, dijo la Corte Constitucional colombiana, persona y día. 80, 100 litros, persona y día. Discutámoslo en cada país, definámoslo en cada país. En cualquier caso, ese agua no será más del 5% de toda el agua que sacamos diariamente de nuestros ríos y acuíferos. Ningún río se secará por sacarle solo el 5% del agua que le estamos sacando. Y cuando nos hablan de prioridad, de escasez, no ya de agua, sino de recursos financieros, yo suelo acordarme de mi propio país, o de Portugal, y de otros países, y sin citarlos para que no haya problemas, digamos, de suspicacia, suelo decir, miren, en bastantes países, cuando eran más pobres que muchos de los países que hoy viven en esa situación en la que muchas personas no tienen acceso al agua potable, en muchos países en su tiempo se consiguió garantizar el agua potable para todos. ¿Cómo? Dándole la máxima prioridad a la fuente pública, potable y gratuita en la plaza del pueblo o en la plaza del barrio, dando la máxima prioridad a eso cuando no había fondos y dinero, riqueza para hacer llegar el agua a los domicilios. Pero la fuente pública potable y gratuita para todos y todas, cerca de casa de todo el mundo, antes incluso que asfaltar las calles o de poner luces en las calles por la noche, máxima prioridad. No hay disculpa. Yo creo que debemos de introducir esa reflexión ética en la gestión del agua y no permitir seguir esa deriva de la financiarización de la vida. Y yo les invito a algo que llevo haciendo toda mi vida, pero que yo creo que muchos otros también, de ustedes y de la comunidad universitaria, de la comunidad de los investigadores e investigadoras, de la comunidad científica, venimos haciendo, pero que creo que no es nada extraordinario, es una obligación. Desde estos espacios expertos tenemos, yo creo, una obligación moral de introducir en la ciencia, en los desarrollos técnicos, en las alternativas que promovemos, esa componente ética,
como comunidad científica tenemos una deuda con el conjunto de nuestras sociedades que nos han dado el privilegio de nuestra educación, de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, de nuestra formación como científicos. Pero insisto, tenemos esa deuda con la sociedad en su conjunto, no con los más ricos, no con las empresas más poderosas, no con los bancos o entidades financieras o fondos buitre. Nuestra deuda no es con ellos, es con la sociedad en su conjunto y particularmente con los sectores más necesitados de la sociedad. Y esta reflexión creo que la debemos hacer no solo a nivel interno de nuestros países, sino que estamos confrontando un reto global, una crisis global. Y por tanto necesitamos también armarnos con ideas, con principios éticos que tengan una perspectiva de globalidad, aunque luego tengan un aterrizaje, una aplicación a niveles locales, a niveles regionales, a niveles nacionales. Bueno, pues nada más. Les agradezco de nuevo muchísimo, insisto, para mí, en este evento de la APRGA, para mí la APRGA es de las instituciones más prestigiadas, no solo en el ámbito portugués o en el ámbito ibérico, en el ámbito europeo, sino incluso a nivel global. Fueron ustedes de los más madrugadores en hacer esa reflexión interdisciplinar en materia de aguas que necesitamos no solo en la actualidad, sino pensando en el futuro que se nos viene. Muchísimas gracias. Muitas graças, Pedro. Eu sei que estás entre eventos e que tens muito, muito que fazer e nós não te vamos tomar mais tempo. Poderia haver questões ou debate, mas penso que realmente tens o teu calendário e já dispuseste deste tempo muito generosamente para o Congresso. Mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, agradeço muito teres estado connosco. Nós fizemos um vídeo desta sessão, se não vires inconveniente, nós podemos disponibilizar este vídeo com os nossos participantes e enviaremos este vídeo também para ti. Eu sei que alguns participantes depois terão interesse em ver o link destes documentos que referiste. Eu penso que nós por e-mail depois comunicamos e poderemos disponibilizar sem problema. Eu agradeço mais uma vez muito, 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 com um grande abraço, muito amigo e tudo de bom. Contamos contigo para um mundo da água muito, muito melhor e vamos todos juntos tentar que isso aconteça, não é? Susana e todos vocês, muito, muito obrigado, realmente. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Até breve. Obrigada.